En el vídeo anterior vimos que se han detectado hasta el día de hoy más de 4.000 exoplanetas. Y ahora cabría preguntarse, ¿son todos esos exoplanetas iguales? ¿Cómo son o qué los diferencia entre ellos? Y bueno, con todos los datos que tenemos a día de hoy se ha podido realizar una clasificación según sus características. Por lo tanto, en este vídeo básicamente vamos a hablar de eso, cómo se han clasificado los exoplanetas descubiertos y después hablaremos de una cosa que se conoce como el ESI, que es un índice que, como os digo, veremos después de saber cómo se clasifican, de qué se trata. Y bueno, ¿cómo se clasifican los exoplanetas? O sea, ¿en qué nos basamos para clasificarlos? Pues al final lo que tenemos que hacer es tomar nuestro sistema como un ejemplo, ¿no? Es lo único que tenemos que podemos, de lo que podemos ayudarnos. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos en nuestro sistema solar? Pues tenemos unos planetas interiores, unos planetas rocosos, ya sabemos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y luego tenemos unos planetas exteriores, algo más alejados del Sol, que son los gigantes gaseosos, donde tenemos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Bueno, pues con esta clasificación que tenemos en nuestro sistema solar, la extrapolamos y vemos qué es lo que encontramos en otros sistemas de planetas que orbitan alrededor de una estrella. Así que bueno, el primer tipo, el tipo más común de exoplanetas detectado hasta el día de hoy, son los conocidos como jovianos. ¿Qué son estos jovianos? Pues básicamente son como Júpiter, son planetas gigantes gaseosos, son planetas que tienen un poquillo más o un poquillo menos de la masa de Júpiter. Y bueno, como en nuestro sistema, son exoplanetas que se encuentran relativamente alejados de su estrella. Pero hay un tipo de jovianos que no encontramos en nuestro sistema solar, que son los conocidos como Júpiteres calientes. ¿Por qué? ¿Por qué Júpiteres calientes? Pues son planetas como Júpiter, bastante grandes, bastante masivos, pero que orbitan extremadamente cerca de su estrella. Estos Júpiteres calientes básicamente son planetas como Júpiter, pero que orbitan muy cerca de la estrella. Esto lo que provoca es que sean planetas extremadamente calientes. Y además, debido a las fuerzas de marea que provoca la estrella sobre estos planetas, acaban teniendo siempre la misma cara enfocada hacia la estrella. De ahí que tengan una parte que esté extremadamente caliente. Además, por estar tan cerca, suelen ser exoplanetas que tienen un periodo orbital muy corto. Y es que el primer exoplaneta que se descubrió de este tipo, 51 Pegasi b, o conocido hoy en día como Dimidio, tiene tan solo un periodo orbital de 101 horas, que son 4 días y poco más. Y es que su órbita está extremadamente cerca de su estrella. Estamos hablando de que su órbita está aproximadamente en los 0,05 unidades astronómicas, donde, para que os hagáis una idea de qué tan pequeño es esto, el planeta de Mercurio, que nuestro sistema solar es el que está más cerca del Sol, tiene una órbita de aproximadamente 0,39 unidades astronómicas, que es decir, es casi 8 veces más pequeño. Y estamos hablando de un planeta que es muy grande. Estos son el primer tipo. Luego que encontramos, según donde podáis leer, hay gente que, aparte de los gigantes gaseosos, separa a los neptunianos, que son gigantes gaseosos también, pero que al estar tan alejados de su estrella, están más fríos. También se les puede conocer como gigantes helados. Pero bueno, esto es también según donde leáis. Yo la verdad prefiero englobarlos dentro de los jovianos. Y esta separación os la explico un poco porque más adelante veréis que hay como un subtipo de estos y así os podéis hacer de una idea de dónde sale. Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué otro tipo de planetas hay en nuestro sistema solar? Pues tenemos los planetas rocosos, ¿no? Los planetas interiores. Y bueno, pues al ser planetas rocosos son básicamente planetas del estilo de los que tenemos aquí, como Marte, como la Tierra, Mercurio y Venus. Lo malo es que, pues, como os he dicho antes, no podemos analizar sus atmósferas, no podemos saber cuál es su composición. A diferencia pues de los gigantes gaseosos que, como os expliqué en el vídeo anterior, sí podemos ver de qué están hechas sus atmósferas. Y bueno, hasta aquí hemos visto ya los planetas que son pues semejantes a los de nuestro sistema solar. Pero la verdad es que no todos los exoplanetas descubiertos hasta el día de hoy encajan en estas descripciones. Por lo tanto, nuestro sistema solar no alberga todos los tipos de planetas que hemos podido descubrir hasta el día de hoy. Y es que, ¿qué otros tipos de exoplaneta encontramos? La verdad es que se pueden hacer hasta dos subtipos diferentes. El primero
por como su nombre indica, sí, un poquillo potente, tenemos las supertierras. Y son básicamente lo que dice su nombre, es un nombre poco original, ¿no? Son literalmente tierras, pero a lo grande. Suelen tener, para que os hagáis una idea, entre 2 veces y 10 veces la masa de nuestra Tierra y suelen tener pues entre unas 2, 3 veces el radio de nuestro planeta. Pero cuidado, que no se engañe el nombre de supertierras. La verdad es que estos exoplanetas están bastante cerca de sus estrellas. Y es que si no estuviesen tan cerca, si estuviesen un poquillo más lejos, el efecto de la estrella no hubiese sido suficiente como para arrancar toda la atmósfera de estos exoplanetas y probablemente nunca hubiesen acabado siendo un exoplaneta de este tipo, probablemente habrían acabado siendo un gigante gaseoso. Un ejemplo de estas supertierras es la conocida como Gliese 876d. Este exoplaneta tiene una masa de alrededor 7 veces y medio la masa de nuestro planeta y tiene un periodo orbital que está en los 2 días, que como podéis ver tiene que estar muy cerca del planeta, de la estrella, como para poder realizar una vuelta completa en tan solo 2 días. Y es que estén tan cerca de su estrella no es bueno, y resulta que estos planetas tienen una temperatura superficial muy elevada. Por ejemplo, en este exoplaneta la temperatura superficial se estima de unos 650 Kelvin. ¿Qué tenemos después? Pues después nos encontramos con los catalogados como mini Neptunos. Como el nombre indica de nuevo, son planetas como Neptuno, ¿vale? Pero son más pequeños. Son igualmente gaseosos porque tienen densidades muy bajas, pero no están tan lejos de la estrella y tampoco son tan grandes. Y es que estos exoplanetas suelen tener como mucho hasta 10 masas de la Tierra. No suelen ser más pesados que eso. Un claro ejemplo es el exoplaneta Kepler 11f. Es un exoplaneta que tiene 2,3 veces la masa de la Tierra, pero que tiene la densidad de Saturno. Y para que eso ocurra, pues tiene que tratarse de un exoplaneta que no tiene mucho volumen, pero tiene bastante peso, lo que ya nos dice que es un pequeño cuerpo de gas. Y por último, antes de pasar a mirar lo que es el ESI, hay una mención especial a un tipo de exoplaneta que se cree que tiene que existir, pero que hasta el día de hoy pues no podemos confirmar al 100%, y son los conocidos como mundos oceánicos o planetas oceánicos. Y bueno, de nuevo, como el nombre indica, pues son básicamente planetas que no tienen islas, no tienen tierra, no tienen nada, simplemente están cubiertos de agua. Pensamos que existen por el hecho de que haya habido planetas que estuviesen muy alejados de su estrella, por lo tanto estuviesen muy fríos, helados, y que por alguna razón se hubiesen salido de su órbita cayendo más cerca de la estrella y acabando orbitando en una zona más cercana, lo que provocaría el deshielo su material, acabando en un estado líquido. Como os digo, a día de hoy todavía no podemos saber la composición de los exoplanetas, por lo tanto, esto es hipotético. Se cree que existen, pero bueno, hasta que no tengamos mejores métodos, tampoco lo podremos certificar del todo al 100%. Y bueno, ahora pasemos a lo que se conoce como el ESI. Son las siglas para Earth Similarity Index, es el índice de similaritud con la Tierra, y se utiliza para ver que los exoplanetas descubiertos, qué tan parecidos son a la Tierra, qué tan parecidos no en su atmósfera, porque ya sabemos que la atmósfera pues no podemos saber de qué está hecha, ni tampoco de su composición, pero sí de otras características como son pues el radio, la masa, la densidad o la velocidad de escape del propio exoplaneta. Una cosa que también se tiene en cuenta para este ESI es saber si el exoplaneta suele estar en lo que es la zona habitable. ¿Qué es esta zona habitable? Pues veréis, cada estrella, dependiendo del tipo de estrella, va a tener la zona habitable en una posición. Me explico. Una estrella como nuestro Sol, pues tiene la zona habitable donde está la Tierra, ¿vale? La zona habitable, ¿qué es? Pues básicamente es la zona en la que hay unas características suficientemente buenas como para que en un planeta haya agua líquida, lo necesario para la vida. Si la Tierra estuviese un poquillo más cerca, un poquillo más lejos, pues la verdad es que no tendríamos agua. No tendríamos agua, la vida no se habría desarrollado. Y bueno, veamos, a ver, este ESI
¿cómo se calcula o qué valores puede tener? Bueno, pues para que os hagáis una idea, los valores que comprenden el ESIS están entre el 0 y el 1, siendo 0 terrible, un valor que no nos interesa, y siendo 1, pues básicamente un planeta exacto, idéntico a la Tierra. Y bueno, ¿qué es lo que se utiliza para saber si un exoplaneta tiene un buen ESI? Pues como os he dicho antes, estudiaremos el radio del exoplaneta, estudiaremos su masa, su densidad y también su velocidad de escape. Además, nos fijaremos en que el exoplaneta esté en lo que os he dicho antes, que se conoce como zona habitable. Una vez teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que tomaremos como un buen ESI? Pues se suele tomar como un ESI bastante elevado en los exoplanetas que tienen entre un 0,8 y un 1. La verdad es que gracias a la sonda Kepler, de la que os hablé en el vídeo pasado, se han podido detectar bastantes exoplanetas con un ESI elevado y otros que todavía están por confirmar. Que como os dije antes, se les suele denominar Kepler con un número respecto a la estrella y un número para saber en qué posición está el planeta, o bien los típicos KOI. Veamos, ¿cuál es el exoplaneta con el ESI más elevado detectado hasta el día de hoy? Bueno, pues se conoce como Tergardens B. Este exoplaneta orbita una enana roja, está tan solo a 12 años luz, lo que tampoco es mucho, teniendo en cuenta las grandes distancias que suele haber en el universo, y su masa se calcula que es de alrededor 1,05 veces la de nuestro planeta. Su órbita es una órbita más pequeña que la de nuestro planeta, evidentemente, orbita una enana roja. Las enanas rojas son mucho más pequeñas que nuestro Sol, tienen mucha menos luminosidad, por lo tanto, un exoplaneta que la orbite, que esté dentro de la zona habitable, pues estará cerca. Y es que su órbita está tan solo en los 4,9 días. Su temperatura superficial se estima que es alrededor de los 28 grados centígrados, lo que es un valor bastante bueno. Pero recordad, esto es una estimación porque no conocemos cuáles son los componentes de la atmósfera de estos exoplanetas, porque no disponemos de los métodos necesarios para poder saberlo al 100%. Una mención especial es la que le voy a dar a los exoplanetas de un sistema en concreto, y es el sistema TRAPPIST-1. Y es que en este sistema encontramos una cadena de 5 exoplanetas donde no todos están dentro de la zona habitable, pero sí hay 2 exoplanetas que sí lo están, que son el TRAPPIST-1d y el TRAPPIST-1e, que son los que más índice de similaritud con la Tierra tienen. Por último, hay un exoplaneta que todavía no está confirmado, que es el KOI 4878.01, que de confirmarse sería el exoplaneta que más ESI tendría, superando al que os he dicho antes, Tergarden B. Este exoplaneta orbita una estrella que es más brillante que nuestro Sol, por lo tanto está más alejado, no es como el caso de antes que orbitaba una enana roja. Y es que su periodo orbital es de 449 días. Estamos hablando que es de 84 días más que nuestro planeta. Aquí se estima que su temperatura superficial ronda entre los 15 y los 18 grados, lo cual no es tampoco un mal valor. Pero recordad, como os he dicho antes, estamos hablando de estimaciones. Además, tiene una masa y un radio que son bastante parecidos a los de nuestro planeta. Son casi iguales. Y bueno, por último, para acabar, todos estos exoplanetas, que muchas veces salen noticias, se ha descubierto un nuevo exoplaneta, tenemos una segunda casa. Hay un pequeño problema y esto puede crear malentendido. Aquí se debería utilizar quizás la palabra potencialmente, porque como os he dicho, os he reiterado varias veces, estamos hablando de suposiciones, son estimaciones. No lo podemos saber al 100% hasta que no podamos con unos mejores telescopios, a lo mejor con el James Webb, que como sabéis está en el espacio hace poco sacando imágenes, quizás sacar pues las composiciones o las atmósferas de estos exoplanetas y ver si de verdad son habitables como el nuestro, o vamos a tener que seguir esperando a ver encontrar algo mejor. Así que esto sería todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo en el que os hablaré un poco de las últimas noticias de las detecciones de exoplanetas que ha hecho el telescopio James Webb. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente.